Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de la unidad 3, en la cual nos vamos a centrar en el sector secundario. Bien, ¿por qué? En primer lugar me gustaría justificar esta unidad preguntándonos por qué. ¿Por qué damos esta unidad? Bueno, en este caso el sector secundario es una actividad económica que desempeña un papel clave en el crecimiento económico. A la hora de establecer si una economía de una región está progresando de manera favorable, es normalmente muy importante tomar el pulso a su industria, a su evolución industrial, a su situación industrial. La industria también genera mucho empleo en los países y de esta actividad económica dependen el desarrollo de muchas otras actividades de otros sectores económicos, ¿vale? Por lo tanto, la actividad industrial es clave y es muy importante para nuestras economías. Además, la industria, bueno, pues dependiendo del modo en el cual se realice la producción, vamos a ver si bueno, pues esa actividad es más sostenible o menos sostenible a nivel medioambiental. Las actividades industriales son responsables del 21% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues sí que es verdad que con una serie de avances tecnológicos que se han ido aplicando al sector, eh, el objetivo se encamina básicamente a aumentar su productividad y competitividad, minimizando este impacto ambiental. Sin embargo, bueno, pues no todos los países, al igual que hablamos también en la agricultura, todos los países, todas las regiones del mundo tienen las mismas facilidades, las mismas posibilidades y por lo tanto, bueno, pues vamos a encontrar grandes contrastes. Bueno, paso ahora a hablaros un poquito de lo que vamos a ver en esta unidad. Aquí tenéis ese breve índice en el cual vamos a ver todos los apartados. Como ya os he dicho algunos en esta clase, bueno, pues mi intención en este tema es la de dividir este tema en dos bloques, ¿vale? Ya que son muchos apartados, vamos a intentar dividir este tema en dos pequeños bloques. En primer lugar, nos vamos a centrar en estos cuatro primeros apartados en los cuales vamos a hablar de la actividad minera, qué es la minería, cómo se extraen los minerales, y luego hablaremos de una segunda parte en este primer bloque en la cual nos centraremos en las energías. Por un lado las clasificaremos en energías no renovables, veremos cuáles son esas energías no renovables, las energías renovables y finalmente los productores y consumidores de energía más relevantes a nivel mundial. El segundo bloque va a estar encaminado a la actividad industrial propiamente dicha. En este caso vamos a hablar de la actividad industrial, la vamos a definir, vamos a ver en qué se caracteriza. Hablaremos un poco de historia, en este caso de la industria, de las diferentes revoluciones industriales que se han producido a lo largo de la historia. Vamos a intentar entender si nos encontramos en una nueva revolución industrial. Para finalmente también bueno, pues, intentar aclarar cuáles son los líderes de la producción industrial en este momento y finalmente el impacto medioambiental de la industria que está generando en nuestro planeta, ¿vale? Bueno, pues sin más nos vamos a dedicar a hablar del primer apartado en el cual nos vamos a centrar en la actividad minera. En primer lugar, bueno, lo que hay que entender en este apartado es qué es un mineral. Bueno, un mineral es toda aquella sustancia natural, inorgánica, que tiene una composición química específica y que se encuentra en la corteza terrestre. Cuando un mineral se concentra en un lugar, se haya concentrado en un lugar, bueno, pues hablamos de un yacimiento, es decir, encontramos niveles elevados de un determinado mineral, es decir, estamos hablando de un yacimiento. La minería, en este caso, es la actividad que se dedica a la extracción de rocas y minerales de estos yacimientos, ¿vale? Y una mina es toda aquella excavación que se realiza para obtener estos recursos, ¿de acuerdo? Como podéis ver, estos cuatro conceptos que os he mencionado están íntimamente vinculados, ¿vale? Aunque es una actividad que se considera dentro del sector primario, puesto que está obteniendo una materia prima de la naturaleza, es una actividad económica que se suele vincular al sector secundario, ya que es una fuente de materias primas para la industria y para la construcción. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en esta imagen os he puesto, como podéis ver, una mina a cielo abierto y un ejemplo de diferentes minerales.
Bueno, en segundo lugar, me gustaría hablar de los diferentes tipos de mina. ¿Cuáles son los diferentes tipos de mina que existen? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, las minas submarinas o dragados que extraen minerales del fondo marino, tal y como podéis ver aquí. Utilizan, bueno, pues barcos de grandes dimensiones que lo que hacen es procesar del fondo marino esos minerales. Otro tipo de mina es esta de aquí que tenéis, es las llamadas minas a cielo abierto, que se caracterizan por esos escalones, ¿vale? Estas formas sinuosas que podemos ver aquí, que bueno, han sido excavadas con el uso de maquinaria. Las minas subterráneas, en las cuales bueno, pues los trabajadores tienen que acceder a un terreno en el subsuelo, y por lo tanto a través de galerías subterráneas bueno, pues tienen que acceder a esos minerales. Cuando esos minerales se encuentran a una mayor profundidad, hablamos de el ser humano suele utilizar torres de perforación para poder acceder a esos minerales. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasamos a hablar de la situación de la minería en el mundo a lo largo de los diferentes momentos históricos. Bueno, en principio, lo que os he de hablar del principio de la industrialización. El principio de la industrialización lo podemos ver en el último tercio del siglo XVIII. Bueno, pues en este momento es cuando la minería experimentó un gran crecimiento. Los yacimientos, como todo en el mundo, bueno, se distribuyen de manera desigual en el planeta, y no todos los países comenzaron al mismo tiempo su proceso de industrialización. Esto generó un intenso comercio internacional entre los diferentes países, propiciando también el desarrollo de los transportes, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de ese primer proceso de industrialización en la cual bueno, pues, hay un intenso comercio de esos minerales. En el siglo XX, desde mediados del siglo XX, la actividad minera desciende ante el avance incuestionable de las actividades del sector terciario. La inversión en la explotación de recursos minerales, es decir, en la tecnificación de este tipo de actividades, en particular de aquellos que eran minerales estratégicos, sigue siendo muy importante. Los mayores productores en esta etapa son China, Estados Unidos, Rusia y Australia. Actualmente, en el siglo XXI, bueno, pues esto produce que se ha producido una recuperación del comercio de los minerales, lo cual es un claro indicador de la importancia decisiva de la minería en el desarrollo económico mundial. Los países que tradicionalmente han sido más avanzados, hoy en día bueno, pues se le han sumado otros países menos ricos, como por ejemplo, pero con una gran intensidad en la explotación de los minerales. ¿Cuáles son los principales problemas de la minería? Bueno, la minería plantea diferentes problemas medioambientales y también a nivel socioeconómico. En primer lugar, bueno, pues la actividad minera, como podéis ver en esta fotografía, es una actividad que lo que hace es alterar el paisaje natural y contaminar tanto los suelos como las aguas. Existen técnicas de extracción menos contaminantes, más respetuosas con el medio ambiente, pero no siempre es posible en todas las regiones utilizar este tipo de tecnología, ya que exigen elevadas inversiones. Por lo tanto, en muchos lugares la minería sigue siendo una actividad muy contaminante. Bueno, aunque hay un consumo excesivo de minerales, esto no evita que los yacimientos se agoten, ¿vale? Es decir, la extracción continua de minerales provoca su agotamiento a un largo plazo, ¿vale? También otro problema que está generando es, bueno, pues que en aquellos países más pobres está provocando graves conflictos armados y sociales. Por ejemplo, se están provocando luchas por el control de los yacimientos, de aquellos yacimientos que tienen minerales muy estratégicos, minerales que tienen una gran demanda hoy en día. Bueno, pues en esos países, en esas regiones más desfavorecidas, se están creando grandes conflictos. También provoca conflictos socioeconómicos en el sentido de que, bueno, pues esta actividad económica provoca en muchos lugares
bueno, pues la expulsión de la población de las áreas mineras, ¿de acuerdo? Y también el aumento de la corrupción, el uso de mano de obra infantil, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, estos son algunos de los problemas que plantea la minería hoy en día. Y bueno, pues espero que este vídeo os haya ayudado. Nos vemos en clase. Un saludo.